Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio Well compartiendo con ustedes un devocional que se llama Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y el tema del día de hoy es 10 razones de por qué la resurrección de Cristo es importante. En primer lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Romanos capítulo 4 versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. En segundo lugar, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. En tercer lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará justamente con vosotros. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. En quinto lugar, la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. 1 Corintios 15, el 1 al 4 dice: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el evangelio cristiano depende en ella. Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio,
sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. En sexto lugar, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4 expresa que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él y como los millones que vendrían después. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, el Hijo de Dios. En séptimo lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. En octavo lugar, la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor. En noveno lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentarán. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. En esta vida sufriremos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Y en décimo lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17 del 30 al 31 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe acusarle con temor profundo. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merece por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo terrible. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de su pecado. No pierda el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Cree en Jesús hoy. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, del 25 al 26. Declaren esta hora conmigo. Estoy vivo para Dios a través de Cristo. Que Dios los bendiga.